Muy buenos días. Con motivo de la huelga de mujeres tenemos hoy una programación diferente, un informativo reducido con especial atención como servicio público al seguimiento de los paros que se han convocado en este Día Internacional de la Mujer. Se han previsto actos en todo el país en una jornada que ya se ha calificado como histórica. De lo que significa este día, de lo que puede ocurrir a partir de mañana, vamos a hablar enseguida con tres mujeres que tienen mucho que decir. Cristina García, secretaria de Igualdad y Juventud de UGT, Yolanda Carrasco, secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras, y Eva Navarrete, presidenta del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Bienvenidas a las tres. Me gustaría, para empezar, que me valorarais lo que significa un día como hoy. Eva, por ejemplo, para empezar. Pues la verdad es que después de tantos años reivindicando el tema de la igualdad, ¿no? El conseguir que todas las mujeres en tantísimos países a la vez hayan reunido la fuerza, la capacidad y la valentía muchas veces también, ¿no? De reivindicar algo que todo el mundo considera que está superado, mucha gente considera que está superado porque las normas parece que amparan la igualdad y prohíben la discriminación. La realidad es otra muy distinta, y el hecho de que en nuestro caso, por ejemplo, en el sector del periodismo, las mujeres hayan decidido parar, creo que es un momento a destacar, y espero que sea sinceramente un hito y que marque la diferencia para empezar a, bueno, pues, a visibilizar a las mujeres en la sociedad. Cristina, ha habido también bueno, convocatorias distintas, ¿no? Hay una convocatoria de la plataforma que es a huelga general. Los sindicatos os habéis sumado a los paros. Se ha criticado también esa falta de unidad, ¿no?, en esta llamada a la movilización. Sí, bueno, hoy hay una movilización de todo tipo. Hay huelga laboral que amparamos los sindicatos, cada uno de una forma diferente, y luego también se trata de una huelga de cuidado, de estudiantes, de consumo. Se unen varios tipos de huelga, y los sindicatos tenemos una responsabilidad ahí, que es hacer de paraguas legal para que los trabajadores y las trabajadoras puedan ejercer su derecho a huelga. Yolanda, ¿cómo valoras este día? Hombre, yo creo que este día va a marcar un hito en la historia, ¿no? Realmente, aunque los 8 de marzo siempre han sido días importantes para los sindicatos de clase, como día de lucha y reivindicación de las discriminaciones de las mujeres trabajadoras, obviamente por la confluencia de todo el movimiento internacional, de todos los niveles, global de la realidad de la persona, creo que este 8 de marzo va a suponer un paso adelante en las luchas de la igualdad de la mujer, y yo creo que no va a haber una vuelta atrás. Yo lo valoro muy positivamente, y desde Comisiones estamos convencidos de que va a ser un día muy significativo. El Colegio de Periodistas, bueno, hay muchísimas asociaciones y colectivos que se han ido sumando a esta huelga. Desde luego motivos no faltan para hacerlo. El Colegio de Periodistas también. Las periodistas tenemos hoy una doble misión, porque es apoyar las movilizaciones, por un lado, y también informar de todo lo que está ocurriendo, porque es una jornada para tener a todo el mundo muy pendiente de lo que está pasando, claro. Pues la verdad es que sí, es que nos coloca en una posición bueno, de referencia también, ¿no?, a la hora de transmitir, que se nos exige siempre la responsabilidad de transmitir en igualdad. Nosotros desde el Colegio de Periodistas queremos transmitir, informar y comunicar en igualdad, pero desde la igualdad, porque muchas veces nos olvidamos de nuestro propio sector, ¿no?, y de las diferencias que existen también. Hablamos de la precariedad, de la brecha salarial, del techo de cristal, pero también la sufre el periodismo, las mujeres, ¿no? Con lo cual, hoy tenemos un papel un poco complejo, ¿no?, por así decirlo, porque tenemos la obligación y la responsabilidad de dar voz a otros colectivos que no tienen bueno, pues la posibilidad, el altavoz, exactamente, pero también nos vemos en la necesidad, y de hecho se ha generado este movimiento de las periodistas Paramos, ¿no?, para reivindicar precisamente el papel que la mujer tiene en el periodismo, y que también sufre los mismos, bueno, las mismas situaciones de desigualdad y de discriminación laboral que otros colectivos. Vamos a ir hablando de ello a lo largo de esta mañana, pero muchos consideran que esta huelga ya es un éxito, sea cual sea el seguimiento. Es verdad que hay un movimiento mundial, además, que hemos visto en 150 países, que nunca antes se había generado una corriente como esta. Sí, bueno, desde luego el movimiento llega desde países externos a España, ha entrado en nuestro país con mucha fuerza. Las redes sociales también han hecho que se vayan multiplicando esos mensajes de mujeres para que nos sintamos también, bueno, unas con otras relacionamos nuestros problemas, vemos que no estamos solas. En los casos de acoso sexual que estamos viendo en las actrices de Hollywood, aquí los tenemos también diariamente, acoso en el trabajo por ser mujer, la brecha salarial también está teniendo mucha repercusión en redes sociales.
y en medios de comunicación. Ahí hacemos nosotros hincapié como sindicato también porque, bueno, nosotros hacemos desde UGT todos los años un informe sobre brecha salarial y cada año nos sorprendemos de que seguimos estancadas, de que la brecha existe en todos los sectores profesionales, a todas las edades, sea cual sea nuestro nivel de cualificación. Y bueno, esto hay que ponerle solución. Aparte que, bueno, hay muchos más motivos por los que vamos a hacer la huelga. Vamos a ver algunos de ellos y ahora seguimos hablando. Hablábamos de brecha salarial. Fíjense, una mujer gana en España un 13% menos que un hombre. Se calcula que trabajamos más o menos 54 días gratis al año. Pero no hablamos solamente de brecha salarial, hablamos también de otro tipo de discriminaciones, como puede ser el techo de cristal o la discriminación por el hecho de ser madres. La brecha salarial existe en cualquier variable: edad, formación, ocupación, contrato, jornada, actividad o tamaño de empresa. Los negacionistas arguyen que las mujeres cobran menos porque trabajan menos horas, pero en realidad es porque su trabajo suele ser más precario y a tiempo parcial. Todos los datos en materia de empleo y protección social en España entre hombres y mujeres tienen unas diferencias que no son de recibo y que se pueden corregir desde la acción pública. Y por tanto no hay excusas para no hacerlo. Además, la maternidad está muy penalizada por falta de cobertura y todo se deja sentir después en la protección al desempleo, con poca voluntad de resolverlo. Se han hecho escasísimos esfuerzos. Por no mencionar la diferencia negativa que acaba reflejándose en la pensión. Nos casábamos, dejábamos de trabajar, aunque tuviéramos un buen trabajo. El dato que más preocupa es que la brecha aumenta con la maternidad y con la edad. En los empleados de menos de 30 años, la diferencia entre un hombre y una mujer no llega a los 5 puntos. A partir de los hijos, las dificultades para trabajar son mayores y la brecha va aumentando hasta un 18% cuando se alcanza la frontera de los 60 años. Bueno, pues hablando de empleo precario, ya se habla de una feminización de la pobreza que además se ha agudizado con la crisis, Yolanda. Sí, realmente hay una feminización de la pobreza. Una de cada 2 mujeres cobran menos del salario mínimo interprofesional en Andalucía, lo cual pone de manifiesto que es real esa feminización de la pobreza. Podemos ver muchas mujeres de sectores como la limpieza o la ayuda a domicilio que trabajan 2 y 3 horas al día, con lo cual efectivamente estas mujeres no pueden tener recursos suficientes para vivir autónomamente e independientemente y poder desarrollar su vida con dignidad y con la libertad que se requiere. Desgraciadamente o afortunadamente estamos en un sistema en el que el dinero es importantísimo para poder vivir, sin él no podemos. Evidentemente, si los salarios son bajos y precarios, la mujer se encuentra en una situación de pobreza y se ve atada a otras personas de las que tiene que depender. Bueno, durante estos días estamos conociendo muchísimos datos, muchos informes que están relacionados con la situación laboral de la mujer. UGT, por ejemplo, ha hecho un informe y al final aquí en Andalucía las mujeres dejan de percibir al año unos 5.900 euros menos. Prácticamente por el mismo salario, por el mismo trabajo. Sí, bueno, esto es lo que dejamos de percibir las mujeres en Andalucía de media respecto a los hombres. Y si lo tenemos en cuenta a lo largo de una vida laboral de 35 años, por ejemplo, es que estamos hablando de lo que cuesta una vivienda. Son más de 180.000 euros de diferencia, que es una barbaridad. Entonces, tenemos que poner medidas y, sobre todo, desde las administraciones públicas, tienen que hacer algo ya, porque no puede ser que un 24% de mujeres en Andalucía, o sea, 24% de brecha la tengamos las mujeres en Andalucía, siempre por encima de la media estatal. Bueno, seguimos hablando enseguida. Vamos a comprobar a esta hora cuál está siendo el seguimiento de esta jornada de movilizaciones. Estamos hoy en directo en una fábrica de aceitunas en Dos Hermanas. Allí se encuentra nuestro compañero Vicente Alonso. Muy buenos días. ¿Cómo se plantea allí esta jornada, Vicente? Bueno, muy buenos días. Lo primero que hay que decir que el ambiente aquí, de momento, es de mucho trabajo, aunque eso va a cambiar casi con toda seguridad a las 11:30, hora en la que está previsto que comiencen los paros de 2 horas por turno convocados por los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras. Esta empresa tiene una particularidad, ahora la explicamos, vamos por partes. Aquí trabajan alrededor de 200 personas, es una empresa de envasado de aceitunas, están repartidas en 3 horas, tres turnos diferentes, se trabaja a las 24 horas del día y es un sector, hay que decirlo, muy feminizado. La particularidad de esta empresa, como decimos, es que se ha llegado a un acuerdo entre la dirección y los sindicatos para que el 100% de la plantilla pueda secundar los paros sin que eso les cueste ni un solo euro
a los trabajadores. ¿Quién lo ha negociado? Pues vamos a buscar al presidente del comité de empresa, que está aquí con nosotros, se llama Juan Poto, y le vamos a preguntar ahora mismo. ¿Es muy difícil que una empresa acepte pagar cuando haces una huelga? Hombre, la verdad que no se dan casos así. Nosotros aquí, el buen ambiente que tenemos desde la UGT con la empresa y los sindicatos, pues la verdad que lo llevamos bastante bien, lo llevamos a cabo, y la empresa considera que, no es que lo considere, apoya los paros que vamos a tener, porque ellos ven que esto es una huelga y estamos a favor de la mujer. Bueno, hay que decir que Juan es un miembro del comité negociador de todo el sector en la provincia, es decir, negocia en nombre de los trabajadores de todas las empresas del sector en la provincia, que ahora mismo creo que estáis negociando un nuevo convenio. ¿Esto es lo más frecuente en el sector o no? ¿O es un sector en el que la brecha de género es más patente que en otro? No se suele dar caso. Lo que sí podemos decir que yo desde aquí quiero ampliar el convenio colectivo, los planes de igualdad y todo, porque aquí sí lo tenemos y creo que somos pioneros en una empresa de menos de 250 trabajadores y lo queremos implantar en convenio colectivo. Desde aquí trasladamos esta propuesta hacia la patronal. Vale, mucha suerte, Juan. Bueno, quizá habría que aclarar que estos planes de igualdad son solamente obligatorios en las empresas que tienen más de 250 trabajadores. Aquí no se llega, pero lo tienen, un buen detalle. Vamos a preguntar aquí también, perdón, ¿cómo te llamas? Hola, María Jesús Rodríguez. María Jesús, ¿tú formas parte también del comité de empresa? Sí, formo. Soy delegada sindical también. María Jesús, perdona. La brecha de género, que siempre hablamos de ella, un ejemplo muy claro. El salario. ¿Aquí se cobra lo mismo una mujer que un hombre o no? Sí. Aquí se cobra por categoría. Tú eres de un peón, tú eres faenera y todo el mundo cobra, ¿verdad? Dependiendo de su categoría, pues cobran iguales, claro. Aquí no hay distinciones entre hombres y mujeres. ¿Eso forma parte del plan de igualdad? Sí. Por supuesto, claro. Supongo que no es lo más frecuente en muchas empresas, ¿no? No, desgraciadamente no, pero aquí tenemos esa ventaja. Yo cuando llegué a la empresa, yo cobraba lo mismo que mi compañero. Todo depende también de tu antigüedad y todo, pero que se va adquiriendo con los años, pero que tú, si eres hombre o mujer, aquí se cobra lo mismo. Habría que decir también que en la provincia y en la Andalucía hay alrededor de 4.000 empresas de más de 250 trabajadores, que de esas 4.000 solo 189 tienen un plan de igualdad. Otra cuestión de los planes de igualdad. ¿Tú tienes hijos, perdona? Sí, tengo uno. ¿Y la conciliación de la vida laboral y familiar cómo se consigue en una empresa de este tipo? Hombre, aquí hay ya varias mujeres solo, eso sí, que tenemos jornada reducida, adaptado a mejorar tu entorno familiar. Yo tengo un niño muy pequeño, aquí hay turnos de mañana, tarde y noche y todo se complica un poco a la hora de yo estamos solos, mi marido y yo, entonces tenemos que hacer tricuñuela y al final hablé con la empresa y me lo concedieron sin ningún problema. A mí y a por lo menos 3 compañeras más. Así que, bueno, tenemos esa ventaja. Aquí vais a hacer el paro, supongo, ¿no? ¿O es lo que sí, por supuesto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vale. Bueno, no sé si queréis algo más. Vicente, pues volveremos contigo a lo largo de esta mañana. Hemos visto ya cómo se está desarrollando esta jornada, trabajadoras que están llamadas a los paros y han salido temas muy interesantes para comentar ahora aquí en la mesa. Te damos las gracias, Vicente, porque se ha hablado de planes de igualdad y se ha hablado de conciliación. Ahí estamos llegando ya al tomate de la cuestión, ¿no? Planes de igualdad que deberían existir verdaderamente en todas las empresas, ¿no? Si queremos ir avanzando, pero qué difícil conciliar todavía, a día de hoy. Eva, bueno, cualquiera de las 3, la que quiera contestarme. A mí me ha sorprendido porque que ella no se sorprenda que en realidad la pareja quien suele pedir la reducción de jornada son las mujeres. Sí. Te pueden decir que, y eso afecta al final a esa diferencia salarial, porque a lo mejor efectivamente por igual trabajo, igual categoría, un hombre y una mujer cobran lo mismo. La diferencia está en qué categorías está situada la mujer, si reduce jornada de trabajo, si es la que se pide los permisos, las excedencias, etcétera, ¿no? Bueno, ellas que conocen mejor seguro las cifras que yo, ¿no? Pero esa realidad que muchas veces no se aprecia y que no sale en ocasiones en los números y dice, bueno, no, igualdad de categorías, claro, es que por ley está prohibido que una persona gane menos por el hecho de ser hombre o mujer, a igualdad de categorías salarial. Entonces, la diferencia no está ahí, efectivamente, la diferencia está en quién hace uso y quién suele tender a me cuido yo de los hijos, yo cuido de los mayores, yo me pido la reducción de jornada, yo renuncio a mi trabajo y me pido una excedencia hasta el máximo que me permite la ley,
Ahí es donde está realmente la diferencia. Sí, realmente... las triquiñuelas que se buscan a veces, ¿no? Porque Claro. las camareras de piso, por ejemplo, ahora mismo están denunciando que a igual trabajo están ganando menos dinero, incluso, ¿no? Claro, hay que mirar sector por sector y es verdad que hay, bueno, habría que mirar profesiones claro. y en unas seguramente estén más controladas que otras esas diferencias, ¿no? Pero sí es cierto y ella seguro que tienen más datos específicos que yo. Bueno, yo tengo uno de 2017, 40.517 excedencias por hijo se solicitaron ese año, 37.000 las pidieron mujeres. Claro, esto influye directamente en la brecha salarial. Como ha dicho la compañera, la brecha salarial no se da normalmente el salario base ni en la categoría directamente. En el convenio no va a venir que gane más una mujer que un hombre, pero son bueno, discriminaciones indirectas y se ven muy claramente a la hora de la maternidad, a la hora de pedirnos una excedencia para cuidado de menores, de mayores, y tenemos que tener en cuenta pues la importancia que tienen ahí los planes de igualdad, que el dato que daba el compañero es un dato estatal, ojo, que son más de 4.800 las empresas que tienen en su plantilla, más de 250 trabajadores y trabajadoras que están obligadas a tener un plan de igualdad registrado y solo 189 en España están registrados. Entonces ahí nos gustaría a nosotros pues hacer hincapié en nuestra reivindicación de que haya una ley de igualdad salarial que obliga a las empresas a hacer planes de igualdad bajando ese límite de 250 trabajadores y trabajadoras, porque aquí lo que abunda son las pequeñas y las medianas empresas, que no llegan a ese número de trabajadores y trabajadoras. Entonces ahí tenemos un problema. Y luego, por otro lado, tiene que tener una sanción que sea coercitiva, para que al empresario o la empresaria le cueste más, digamos, discriminar. La reforma de la Ley Andaluza de Igualdad que ha aprobado el Consejo de Gobierno va en ese sentido, ¿no? En poder, incluso la Administración, sancionar a aquellas empresas que discriminen por género, que es un paso más y un paso importante, ¿no? en esta lucha. Es verdad que existe una igualdad legal, pero no hay una igualdad real. Yo creo que nos estamos todas de acuerdo, ¿no? Yo creo que es cierto que todas estas claves que pongamos, todas estas normativas, instrumentos que pongamos en marcha para lograr la igualdad real son importantes, pero creo que pone de manifiesto claramente que las reducciones de jornada en un 97% la cojan las mujeres, pone de manifiesto que se requiere un cambio más profundo, que es un cambio en lo educativo, en lo cultural. Un cambio social. Efectivamente, y yo creo que este 8 de marzo tenía esa perspectiva también, ¿no? Claro, desde el ámbito laboral, por supuesto, ya decíamos que es imprescindible una transformación en cuanto a los salarios, a los complementos, pero es muy importante que no dejemos de lado el cambio cultural que se tiene que producir, porque si no, por eso nosotros llamamos también a estos paros a hombres, no solo a las mujeres, porque el cambio tiene que venir también por parte de los hombres. No se puede cambiar una sociedad con el 50%, y esto va a requerir un cambio profundo de la sociedad. Se necesita también un cambio de roles, pero que lleguen desde que somos pequeñitos, ¿no? Desde la propia educación en casa. ¿Cuántas veces hemos dicho? Si los niños ven que las tareas domésticas las hace siempre la mamá, cuando lleguen a mayores van a repetir ese rol, ¿no? Ahí los medios de comunicación también tenemos un trabajo que hacer, Eva, importante, en los mensajes que se difunden. Claro, es muy importante el hacer palpable y visible esa realidad, ¿no? Y el intentar transformarla desde los propios medios de comunicación, ¿no? Ayer yo estaba en un congreso, está celebrando estos días en Sevilla, sobre género y comunicación, precisamente, un congreso internacional, ¿no? Y en la conferencia inaugural, que fue muy, muy ilustrativa, la ponente hacía hincapié justamente en esto, ¿no? En que lo que tenemos que transmitir y cómo se transmite, porque hablaba de igualdad, una especie de igualdad, de falsa igualdad en sociedades que se creen que son igualitarias y en el fondo no lo son, ¿no? Y es importante el tema del mensaje, pero claro, eso se transmite de muchas maneras, ya lo sabemos en el periodismo, ¿no? El utilizar, por ejemplo, fuentes o referencias femeninas, cuando salen expertos o que salgan expertas, que las hay, cuando se producen actos noticiosos en el deporte, que se les dé visibilidad a los éxitos deportivos femeninos. Todas estas pequeñas cosas que pueden parecer casi muchas veces, bueno, que no tienen relevancia, sí acaban calando, porque además, sobre todo en los más jóvenes y los más pequeños, ya no solo la televisión, como estamos hoy aquí, ¿no? Que difícilmente esta gente lo va a ver, ¿no? La gente más joven. Pero a través de otros muchos canales que hay de difusión ya, afortunadamente a través de Internet, hay que lanzar ese mensaje, pero desde la igualdad.
tienen que aparecer hombres y mujeres, tienen que ser visibles en todos los ámbitos de la vida social. Es que estamos presentes en todo, es que somos el 50% de la población, no puedes ocultarla. Es que pasó ¿no? mucho tiempo ya, desde la generación de las sin sombrero, las hemos nombrado mucho, esta semana mujeres artistas, intelectuales, pensadoras de la generación del 27, ocultadas por la historia. Es que esto pasaba hace décadas, hace muy poquito, es que no en realidad. Se estudia el movimiento feminista no se estudia en las escuelas, no se estudia el papel de la mujer, se ve la historia sesgada la mayoría de las veces, ¿no? Y hay que ponerlo de manifiesto, que existieron filósofas, que existieron científicas, y existen, si no lo estudias es muy difícil, y no lo conoces es muy difícil ponerlo en valor, ¿no? Y apreciarlo, ¿no? Se necesitan muchos cambios cuando, por ejemplo, ya incluso la Real Academia de la Lengua, cuando tú buscas el significado de mujer, es sexo débil, sigue siendo sexo débil, aunque te matiza que es peyorativo, pero sigue recogiéndolo como tal, ¿no? Hay mucho que cambiar todavía. Sí, muchísimo. Bueno, en lo que es el concepto de feminismo, estamos viendo estos días que mucha gente no lo tiene claro y sobre todo muchos gobernantes, ¿no? Porque estamos oyendo auténticas barbaridades y hay que explicarlo y hay que hacer mucha pedagogía para que se sepa que el feminismo no es lo contrario del machismo, sino que es igualdad. Es un movimiento que busca la igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, vamos a escuchar, no sé si habéis oído a la vicepresidenta del Gobierno en las últimas horas, ha hecho unas declaraciones que merecen también analizar. La discriminación afecta a todas las mujeres de uno u otro modo, no conoce ni clases sociales ni profesiones. Y como les decimos, hasta la propia vicepresidenta del Gobierno admite haber sufrido comportamientos machistas. Cuando eres mujer y llegas a alguna responsabilidad, como en este caso la vicepresidencia del Gobierno, pues te das cuenta de que todavía hay que cambiar muchas cosas, porque hasta las vicepresidentas del Gobierno todavía tenemos que vivir algunos comportamientos machistas inaceptables. Pues me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Os ha sorprendido su sinceridad? La verdad es que sorprende, pero creo que el Gobierno ha dado un giro en estos últimos días, ¿no? Un poco a través de la intervención que hizo Rajoy, y parece que se han posicionado un poco más favorablemente hacia la huelga y las reivindicaciones de las mujeres, pero es que yo creo que es innegable, que no se puede negar la evidencia y no se puede negar lo que existe y todos y todas vemos día a día y sufrimos día a día. A mí me gustaría poner en valor en todo esto la tarea hecha por muchas, miles y miles de mujeres antes que nosotros, porque esta lucha la llevan haciendo las mujeres invisiblemente desde hace muchas décadas y efectivamente se ha ido avanzando, aunque queda muchísimo por avanzar, pero es muy importante que todos y todas reconozcamos, porque la discriminación, la desigualdad la sufrimos a todos los niveles. Efectivamente, nunca es lo mismo en determinados niveles ni en determinados estamentos, porque realmente las condiciones sociales, económicas también determinan otras causas, ¿no? Y te llevan a soportar otras situaciones. Pero todas conocemos las pocas rectoras que hay de universidad, por ejemplo. Por poner un ejemplo que es muy significativo. 4 en toda España, en el momento en el que hay más universitarias de la historia. Exacto. Con lo cual está claramente manifiesto. Y yo creo que existe una violencia que no es la violencia machista, terrible y horrible, que es los asesinatos de mujeres, pero existe una violencia constante, casi invisible, que sufrimos las mujeres en el día a día y que también se dan en los centros de trabajo. Y que efectivamente nosotros estamos detectando que ya las mujeres estamos tomando fuerza para irlas denunciando, porque eso determina en gran medida la salud de la mujer, porque afecta gravemente a la salud de la mujer el acoso en el trabajo. Y efectivamente yo no creo que nadie esté de acuerdo en que tenga que haber centros de trabajo donde se trabaje de forma indecente, porque es indecente vivir acosada en un puesto de trabajo. Es importante también que mujeres que tienen visibilidad, lo hablábamos antes, que tienen altavoz, tiren del hilo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, últimamente el movimiento Me Too, que ha comenzado en Hollywood. Las actrices españolas también han comenzado a denunciar, los actores, a denunciar este tipo de acoso y de abusos, las parlamentarias en Europa. Ahora que lo diga, por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno, que también ha sufrido alguna de estas actitudes, ayuda en esta lucha, ¿no? Sí, bueno, ayuda bastante porque bueno, ella misma se está dando cuenta de que es necesario hablar de este tipo de discriminaciones
que nadie se salva, porque ella es mujer también. Y bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión, y es que este movimiento, estas movilizaciones que hacemos hoy y las que hacemos huelga hoy, lo hacemos también por mujeres como ella, por todas, sea de la profesión que sea. Has dado un buen titular, ¿no, Soraya Sáenz de Santamaría? Sí, no, desde luego. Es verdad que muchas veces nos quedamos con eso, con el titular, ¿no? Pero hay que interpretarlo así. Me ha sorprendido durante todo este tiempo que se ha ido gestando el movimiento, las reacciones muchas veces ha habido de todo tipo, ¿no? Hemos tenido para todos los gustos, ¿no? Reacciones, incluso del movimiento que tú has comentado, del Me Too, que... se ha frivolizado también mucho, ¿no? Desde determinados estamentos, ¿no? Y determinadas posiciones ideológicas se ha frivolizado con el tema, ¿no? Quitándole importancia. Pero estos gestos son relevantes, son importantes y es necesario que se hagan. Y yo, en estas 2 semanas que he debatido, yo tengo 3 hijos, 2 niños y una niña, y mi hija ha terminado imponiendo la idea de esto es importante porque hay quienes no pueden evidenciarlo, quienes no pueden hablar y quienes no se atreven. Y viéndonos a nosotras, viéndolas a ella, a las del movimiento Me Too, a las periodistas, a las juezas que también se han movilizado, viéndolas ser de un modo valientes, ¿no? Reivindicando esta defensa de la igualdad, hacemos a otras mujeres, empoderamos a otras mujeres para que se decidan a dar el paso, denuncien lo que tengan que denunciar desde casa, incluso, ¿no? De rechazar determinados comportamientos, y el negarse hoy a hacer el movimiento de colgar el delantal, ¿no? Que parece un poco ridículo a lo mejor para algunos o algunas, pues es importante. Colgar el delantal. Hay muchos gestos, ¿eh? También en Bilbao han llamado a vestirse de negro o a vestir de morado, colgar los delantales, a las abuelas no ir a por los niños, por los nietos al colegio. Bueno, vamos a ver. En todos los partidos políticos es importante también saber cómo se posicionan en esta huelga. Unos ya la han hecho a favor, otros en contra, también los hay que muestran su apoyo a la convocatoria, pero solo con los paros, y hay quien se decanta por la huelga a la japonesa. Si no queremos comportamientos machistas, no vamos a decir que queremos tampoco comportamientos contra los hombres, tampoco. Queremos comportamientos de igualdad de oportunidades. Eso es lo que queremos las mujeres. Lo queremos para nosotras, para nuestras hijas y para nuestros hijos. Lo queremos en la educación, lo queremos en la sanidad, lo queremos en el ocio, lo queremos en la salud y lo queremos en el empleo. Y queremos nuestra autonomía y nuestra libertad. Tanto yo como el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a apoyar todas las movilizaciones, vamos a hacer los paros de 2 horas que convocan los sindicatos, se va a ir a la manifestación y desde luego vamos a ser muy activos en defensa de las reivindicaciones justas de las mujeres. Yo no voy a ir a la huelga porque considero que esa huelga, con los postulados que tiene en la exposición de motivos, no representa lo que yo creo que debe ser la lucha por la igualdad. Y yo sí soy feminista. Creo que la cultura de las mujeres incorpora de alguna manera todo aquello que tiene que ver con la necesidad de entender que la vida personal, la vida de los suyos, la vida del cuidado, la empatía, la emoción, tienen que estar en la vida profesional también. Yo creo que ese es el grandísimo reto y eso es lo que hace que a veces no se avance. Hay sensibilidades muy distintas, lo estamos viendo, ¿no? Pero es verdad que las diferentes posturas de los partidos políticos están impidiendo, por ejemplo, que se consiga regular por ley la brecha salarial, que es una de las demandas importantes de este día. ¿Cómo veis estas sensibilidades de los diferentes partidos? Todas mujeres las que hablan, ¿eh? Bueno, afortunadamente son todas mujeres las que hablan, ¿no? Cada uno es libre, está claro, ¿no? De opinar y de ponerse detrás o no y respaldar o no un manifiesto que han hecho un movimiento importante, ¿no? Yo en cualquier caso creo, y no me gusta posicionarme a nivel en cuestiones de política, de partido y demás, pero independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no con el literal del manifiesto, ¿no? Y que ahí se reivindican muchas cosas con las que se puede o no, y pensamientos políticos con los que se puede o no comulgar, pero en el fondo lo que se está reclamando yo creo que es indiscutible. Por tanto, no puedo entender posicionamientos contrarios a esto. Cada uno es libre, las mujeres por supuesto y los hombres también, de secundar o no la huelga. Es verdad que además esto ha provocado que muchos hombres hayan dicho yo no sé qué tengo que hacer este día, voy a la huelga, voy al paro, me pongo a tu lado, me pongo detrás.
Ocupo tu puesto. Ocupo tu puesto, te cojo los apuntes en clase, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues está bien que también se les diga de vez en cuando qué es lo que tienen que hacer y que por una vez alguien esté delante para marcar el camino, y si son las mujeres, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Para que llevamos mucho tiempo detrás, creo, ¿no? Demasiado, ¿no? Muchos siglos de historia estando detrás. Por una vez que estemos delante no creo que vaya a pasar nada, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que apoyarlo. Yolanda, Cristina, Yolanda, sí. Bueno, pues a nosotros nos preocupa muchísimo este tipo de comentarios, sobre todo que vengan de mujeres, ¿no? Están en una posición de poder, están dentro del gobierno y no están teniendo en cuenta que las mujeres somos más de la mitad de la población y que tienen que gobernar para nosotros también. Y al contrario, están interponiendo medidas como son las últimas reformas laborales que al final nos repercute a nosotros, nos perjudica muchísimo más a las mujeres, que somos siempre las últimas en el empleo y en todo tipo de contratos, con las peores tasas de paro, de inactividad. Y bueno, nosotros entendemos pues que se debe a una cierta ignorancia sobre lo que decía antes, lo que es el feminismo. No han entendido cuál es nuestro movimiento, cuál es nuestra posición en estas movilizaciones, y es que nosotros queremos que se sumen hombres y mujeres, que no es un enfrentamiento entre unos y otros, porque esto es para mejorar la sociedad, que es de todos y de todas. Es más una cuestión social que una cuestión política, ¿no? Hombre, yo creo que es ambas, porque obviamente es preciso la política para poder cambiar aquello que no funciona bien o que no tiene el tratamiento adecuado. Yo creo que se parte de premisa errónea cuando se dice que esto es un enfrentamiento. El feminismo en sí no es un enfrentamiento. La cuestión está que nos posicionamos desde determinadas posiciones políticas, obviamente, y hacemos políticas determinadas. No decir nada también es hacer política, claro está. Yo creo que sí hace falta una política consciente de la realidad, y la realidad hay que ponerla, hay que visibilizarla para poder instrumentar medidas adecuadas que las corrijan. Lo que está claro es que no partimos de la igualdad. Si partiésemos de la igualdad como ellas plantean, serían otras las denuncias que hoy haríamos. Pero la cuestión es que partimos de una desigualdad radical, desde el inicio, casi desde el nacimiento, desde donde se nos dirige a través del sistema patriarcal en el que hemos nacido, porque esta es la realidad, hacia qué sector debemos incluso trabajar, al que nos debemos estudiar, a lo que nos debemos dedicar. Creo que no cabe replantearse que esto es un enfrentamiento. No puede haber un enfrentamiento, hay una lucha por la igualdad, hay una lucha por la justicia. No se puede construir una sociedad justa sobre cimientos desiguales. Yo creo que el apoyo a ese planteamiento está clarísimo, incluso desde la propia administración. Sabéis que hoy han descargado sus agendas para poder ir a los actos, a los diferentes actos que hay convocados, tanto en el Congreso, aquí también en la Junta de Andalucía. Ayer se adelantó el Pleno para no tener hoy que acudir y visibilizar también ese apoyo a todas las mujeres, ¿no? Es importante también que desde el mundo de la política se lancen esos mensajes, y no solo de confrontación, ¿no?, por ideas. De hecho, bueno, la Administración juega también un papel importante, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Andalucía, ¿no?, que es una de las grandes empleadoras, ¿no?, las que dan empleo a muchísimas personas, que se advierta, empezando por ellos, porque sí es cierto que tienen que dar ejemplo, ¿no? Porque si no es muy difícil hacer creíble el discurso, ¿no? Claro. Y convencer a otros si tú mismo no das ejemplo de ello, ¿no? Y en todos los estamentos, tanto educativos como el ámbito judicial, es importante, la policía, es importante que se evidencie hoy y se ponga de manifiesto que no hay fisuras en la lucha contra la desigualdad, es decir, que es un objetivo que todo el mundo tiene que tener claro, que el 50% de la población suma, no va a restar nunca, ¿no? Por tanto, el mensaje del enfrentamiento, bueno, yo creo que es un mensaje fácil, ¿no?, de defender, y que tiene las patas cortas, vaya, porque la realidad no supera. Estamos viendo imágenes, ¿no?, de reivindicaciones, y eso es lo que nos enfrenta a la necesidad de seguir peleando. Bueno, en un día como el de hoy queremos felicitar a las estibadoras del puerto de Algeciras, porque después de muchos años de reivindicaciones, por fin va a haber mujeres estibadoras en el puerto. Era hasta ahora el único de toda España en el que no trabajaban mujeres en el sector. Hay más de medio centenar que han aprobado las pruebas y se van a unir a los 1.800 hombres que ya forman parte de esa plantilla.
Estamos todavía como en shock, porque la verdad que siempre ha habido esa duda y incorporarán mujeres, no le incorporarán, pero estamos muy orgullosas porque bien sabe Dios que esto ha sido gracias a la lucha de esta asociación. Aunque estemos en el siglo XXI, todavía hay muchos hombres que no ven bien a la mujer en ciertos sectores, y es la verdad, ¿eh? ¿Que se está abriendo camino? Sí, pero lo estamos consiguiendo nosotras, ¿eh? Culminan así 3 años y medio de lucha, los que lleva la plataforma de mujeres estibadoras en Algeciras, intentando acabar con un veto nunca reconocido oficialmente, pero que hasta ahora había impedido a las mujeres acceder al puesto de estibadoras. Ocurrió en 2014 cuando se contrataron a 400 personas, todas ellas hombres. Volvió a ocurrir hace poco más de un mes, 50 contratos, ninguno para mujeres, aunque figuraban en la bolsa de trabajo. La autoridad portuaria decía estar en contra de esta discriminación, pero alegaba que no podía intervenir porque se trataba de empresas privadas. Nos ha costado mucho, hemos tenido que echar para adelante con muchas cosas, pero bueno, se ha conseguido. Hoy se pone fin a un anacronismo que convertía al puerto de Algeciras, el segundo de España, en una excepción nacional. 1.800 estibadores, todos hombres. En otros puertos, las mujeres llevan ya 20 años manejando las grúas. ¿Algún día conseguiremos que no sea noticia el que una mujer por fin ocupe un cargo que, bueno, o una profesión, se dedica a una profesión tradicionalmente de hombres? Eva, ¿lo conseguiremos algún día? Esa es la idea, ¿no? Que no convirtamos en noticia la igualdad y deje de ser noticia y la lucha por la igualdad, sino que cuando esté interiorizado realmente, yo creo que queda camino, porque es un problema más profundo que el que estábamos comentando aquí, ¿no? De poner normas, de poner sanciones, es un problema de educación y de formación que evidentemente esos cambios son más largos, pero llevamos ya casi un siglo, ¿no? peleando por esto, ¿no? Y en realidad, si miramos un poquito atrás, los avances son rápidos, pero no lo suficiente, y sobre todo no son de calado. Que dejemos de convertir esto en noticias será una alegría para todos, ¿no? Estoy segura. Pero hay profesiones que siguen considerándose de hombres, a las alturas en las que estamos, en pleno siglo XXI. Sí. Todavía hay muchísima segregación, hay sectores feminizados, que precisamente son los que tienen las peores condiciones laborales, los más precarios, y sectores masculinizados que tienen un cierto nivel de cualificación o que tienen unos salarios mucho mejores o condiciones mejores. Yo creo que a estas alturas, en el siglo XXI, no podemos permitir que pase esto, y yo creo que vamos a mejor, aunque tardemos, porque hay que arreglar muchas cosas, no depende solo de una negociación, sino que depende de los agentes sociales y económicos, de las administraciones públicas y de la propia sociedad, pero vamos en el buen camino, creo yo. Hablábamos de todo lo que se puede hacer, de la importancia de la educación, de cómo cambiar los roles, y esta semana ha salido también un dato muy interesante de la Unión de Actores. La Unión de Actores, hemos dicho antes, se han unido también a los paros y revelaban, por ejemplo, los personajes femeninos representan el 37,8% de los que aparecen en pantalla, frente al 62% que son personajes masculinos. Pero claro, 37,8 personajes femeninos, pero ¿qué roles? Los que se le da siempre a la mujer. Esto en el mundo del cine. En el mundo del cine, bueno, perdona. Sí, cualquiera de las dos. En el mundo del cine y en el mundo en general. Porque esos sectores que hablabais antes, en gran medida tienen que ver con los cuidados. Es decir, con esos roles que se nos asignan de cuidado y atención del hogar. Yo creo que hay tanto en el cine como en todos los ámbitos sociales, esto podrá dejar de ser noticia cuando asumamos que todas aquellas mujeres que son limitadas por considerarse que determinados puestos no los pueden desarrollar, en realidad lo que se está es perdiendo actitudes, capacidades. Una sociedad no se puede permitir, como no nos podemos permitir que los jóvenes formados y bien formados se vayan fuera a trabajar, tampoco nos podemos permitir el no contar con más del 30% de las mujeres que ahora mismo tenemos en desempleo, porque Andalucía tiene una alta tasa de desempleo. Todas esas mujeres que quieren trabajar, y por qué no en todos los sectores. No se puede desperdiciar la inteligencia, ni las capacidades, ni las actitudes de nadie, ni de hombres ni de mujeres, obviamente. ¿Tendremos algún día una mujer presidenta del gobierno, por ejemplo? Creo que en Andalucía tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos ya un ejemplo, pero tenemos presidentes del gobierno. Yo no lo descarto, sinceramente. Si hay mujeres
capacitadas y cualificadas para ser presidenta del gobierno, espero que no sea no es porque un obstáculo. No estemos capacitadas, sino por el poder llegar, porque hasta el momento no se ha conseguido. Bueno, lo más que tenemos es vicepresidenta. Tenemos una vicepresidenta que parece algo más concienciada. Pero por eso, ¿existe ahí techo de cristal también? Sí, yo creo que sí, hay bastante techo de cristal. Hay muchas mujeres ya en la política, pero vemos que presidentas de comunidades autónomas, poquitas. Y alcaldesas también. Y alcaldesas. Es complicado, ¿no? Sí, empezamos siempre desde abajo, ¿no? Pero yo creo que vamos hacia arriba y que en algún momento tiene que haber una presidenta del gobierno. Bueno, muchas mujeres se han convertido en referente en la lucha por la igualdad. El Instituto de la Mujer de Madrid ha querido reconocer su trabajo y entre las premiadas hay una andaluza, se llama Beatriz Carrillo, fundó en nuestra tierra la primera asociación de mujeres universitarias gitanas. Es andaluza, gitana y desde este Día Internacional de la Mujer, mujer referente. Es Beatriz Carrillo, una cordobesa que ha consagrado su vida en defensa de las mujeres gitanas. Hemos sido la historia muda de nuestro país. Su vida se define en 3 palabras. Lucha, reconocimiento, esfuerzos. Fundó en 2001 la primera asociación de mujeres gitanas universitarias y lo hizo en Andalucía. Es la presidenta de la Federación de Mujeres Gitanas Andaluzas y la primera mujer en el Consejo Gitano. Es la creadora de lo que denomina feminismo romaní. En la exclusión, donde se ha construido una imagen estereotipada, muy negativa. Rechaza el tópico de que los gitanos son más machistas. No es cierto. Lo que sí es verdad que vivimos en una sociedad que tiene un sistema patriarcal dominante y que nos afecta a todos. Pero reconoce que las mujeres gitanas, además de discriminadas por sexo, lo están también por raza, clase o situación económica. Hay otros muchos factores que nos hacen multiplicar nuestras discriminaciones. Para Beatriz no se trata de romper techos de cristal, es cuestión de supervivencia, derribar muros. Estamos todavía luchando para llegar a las escuelas, llegar a las universidades, estar dentro del mercado laboral. Este 8 de marzo ya es un éxito, confiesa Beatriz. El feminismo y la igualdad ha conseguido convertirse en noticia de primera página. Esto es una de las luchas más importantes que ahora mismo vamos a protagonizar en el siglo XXI. Beatriz ha roto tópicos y lleva grabado en su ADN la palabra igualdad. ¡Arriba, gitanas! Felicidades por ese premio. Es verdad que hay mujeres que sufren una doble discriminación. Solamente tenemos que mirar a las inmigrantes, por ejemplo. Mujeres inmigrantes que lo llevan denunciando también al hilo de esta movilización que hay ahora. Claro, es que en el caso de la Federación de Mujeres Gitanas, en Facalien concretamente, la verdad es que son encomiables la lucha que llevan a cabo, ¿no? Porque ciertamente luego hay que mirar otros colectivos que por razones de etnia, de situación de inmigración, de discapacidad, ya de por sí están desfavorecidos, se enfrentan a muchísimos problemas, con lo cual la mujer, además de todo lo que deviene de la desigualdad entre hombres y mujeres, además en su colectivo, ¿no? Con lo cual, la verdad es que es digno de elogio el trabajo que están realizando, ¿no? ¿Os gusta ver a Beatriz? Sí, a mí me encanta. Recibiendo ese premio. Sí, sí. Hay que recordar, sobre todo en este día, que hay mujeres que aparte pues tienen esa doble discriminación y tenemos que hablar de ellas también, porque están más invisibilizadas todavía que las demás. Bueno, ahí está la discriminación por razón de raza, por identidad de género, las mujeres inmigrantes. Tenemos que hablar de ellas para que se empoderen también de alguna manera. Mujeres que a lo mejor están aquí de manera irregular, que no tienen papeles, como se dice cotidianamente, y todavía les cuesta muchísimo más denunciar esas situaciones, son mucho más vulnerables dentro de la sociedad, ¿no? Sí, en el caso de las mujeres inmigrantes, la vulnerabilidad ya es extrema, porque es en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Eso es lo que planteaba yo antes, de que no es igual, a pesar de que existe toda esta brecha, el techo de cristal, que ayer decía una compañera de cristal, no, de hormigón, porque es tan difícil de romper que es de hormigón, no de cristal, y me resultó curioso. Ellas tienen añadido lo que es la discriminación y la exclusión, porque realmente llegan a ser excluidas. Decíamos antes lo de las políticas. Efectivamente, tener políticas que permitan revertir estas realidades de exclusión social son importantes. Regularizar las situaciones de estas mujeres para que se puedan sentir seguras de denunciar las situaciones de explotación que viven, porque ellas viven situaciones de explotación no solo las laborales, no solo el rechazo social, sino somos conscientes que también otro tipo de explotación, de la que todavía hoy aquí no hemos hablado, pero que existe, que es la explotación sexual. Gravísimo problema, además, y que se denuncia muy poco. Poquísimo por el miedo, porque realmente
estas mujeres generalmente que han llegado aquí de forma irregular tienen miedo a denunciar esta situación, aparte de todas las agresiones que puedan sufrir si las denuncian y no se resuelve rápido el problema, ¿no? Y el miedo a volver a sus países sin nada, con una mano adelante y otra atrás, eso existe y eso es real. La situación de las mujeres inmigrantes y de las mujeres de etnia gitana obviamente tiene un tratamiento distinto y especial y la verdad yo he trabajado con ellas y para mí fue un enriquecimiento terrible los años que estuve trabajando con ellas. Es muy especial y tienen que tener unos tratos también especiales y unas políticas favorecedoras también. Hablabais del abuso y del acoso sexual en el trabajo, que es un gravísimo problema, decíamos, que bueno, han empezado a tirar del hilo las actrices en Hollywood, que han comenzado a denunciarlo, hemos visto que está en todos los estratos y que bueno, es más habitual de lo que podamos pensar, ¿no? Aunque se denuncie poco, quizá porque se coloca siempre encima de la mujer cuando denuncia la duda. A lo mejor el mundo de la justicia también tiene que cambiar algo, ¿no? Ese papel. Yo creo que volvemos al debate original y es que el problema es profundo, no es cuestión solamente de poner instrumentos que son necesarios evidentemente y que en algunos casos como estos que la compañera ha comentado pues tienen impacto y tienen realmente funcionan, ¿no? El dar instrumentos públicos para denunciar, para resolver esas incidencias que suben, bueno, incidencias no, esos problemas que ella ha puesto de manifiesto. Pero el cambio es tan profundo que los jueces, la visión masculina lleva ahí muchísimo tiempo, ¿no? Las normas algunas pues necesitan removerse también y cambiar desde el ámbito también judicial, por supuesto, esos estereotipos, esas estigmatizaciones que existen sobre la mujer en algunas ocasiones, la duda permanente porque muchas veces damos, y ahí quizás los medios de comunicación tenemos un papel importante que hacer, ¿no? Damos relevancia a determinadas sentencias o a determinados pronunciamientos judiciales que hacen flaco favor a la denuncia de género, ¿no? Porque precisamente cuestionan las denuncias de las mujeres, ¿no? Las ponen en duda y esto hace, y es importante también, no visibilizar eso y darle importancia a las denuncias, a aquellas que acaban en condena. El papel en ese sentido de los medios de comunicación, bueno, pues yo creo que es relevante a la hora de poner de manifiesto a qué le damos importancia y a qué es lo que no hay que dárselo. Hoy es un día, no hemos hablado todavía de eso, pero hoy es un día también para recordar a todas las mujeres asesinadas por culpa de la violencia machista, ¿no? Un día importante también para decir basta ya en ese tipo de comportamientos, que es al final la violencia más extrema contra la mujer, la discriminación total, ¿no? Sí, bueno, esa es la peor expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad, ¿no? Es terrible que en el 2017 hayan sido 49 las mujeres asesinadas por ser mujeres, precisamente, y esto, bueno, tenemos que hablar también de los niños y de las niñas que se quedan sin madre, de víctimas indirectas también de esta violencia machista. Dentro de los centros de trabajo, este acoso sexual y por razón de sexo que sufrimos también es violencia, que nosotros lo repetimos siempre que podemos. Es muy importante ahí que se ponga en marcha ya este pacto de Estado, que se nos prometió desde el Gobierno central, dotar de presupuesto, y ahí está en un cajón porque los presupuestos no se han aprobado. Esto ¿Y lo que queda? No puede ser porque es un tema muy urgente. Parece ser, ¿no? Porque no hay fecha a la vista. Es verdad que hay muchas decisiones ahora mismo, muchas leyes paradas porque no hay unos presupuestos. Bueno, vamos a hablar también del mundo del deporte. No queremos dejar hoy ningún aspecto fuera. El mundo del deporte que también va poco a poco rompiendo barreras. Tenemos un equipo femenino de rugby, el Universitario de Sevilla, que bajo el lema "Aquí jugamos todas", ha vuelto a reunir a unas 300 mujeres de distintos puntos de Andalucía y España. Mari Carmen e Irene del equipo universitario, equipo más conocido como las Cocodrilas, hacen valoración del torneo. Un día en el que estuvimos disfrutando, chicas de toda Andalucía y de España, de una lucha por la igualdad de género en el deporte y por nuestro papel dentro de él. Compartir un día tan especial con la gente con la que te gusta estar es una suerte. En ese acontecimiento estuvo la directora general de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía, María José Rienda, quien animó a las chicas a que no decaiga este espíritu, porque están reivindicando el papel de la mujer en el deporte, porque tienen razón, porque hace falta seguir evolucionando y son para nosotros unas referentes.
Pero se ha avanzado en el tema de la igualdad en el deporte. Oímos un ejemplo. Sí, se ha avanzado dentro del mundo del deporte. Actualmente hemos aprobado la nueva ley del deporte y están sembrando pequeñas semillitas dentro de las federaciones que ayudará mucho al papel de la mujer dentro del deporte. Y hay más reflexiones sobre este tema en las voces de Irene y Mari Carmen. Yo pienso que las mujeres somos más mujeres haciendo lo que nos gusta hacer y si eso es deporte, pues genial, maravilloso. Y antes no existía esa libertad. Creo que además ahora pues hay también más apoyo institucional para el deporte femenino. Respecto al rugby, ¿no asusta el tema lesiones? Tiene bastante normativa y no nos hacemos tanto daño. Bueno, estas son cosas que pasan en el deporte, no pasa nada. Se juega, se disfruta y si te hace daño, pues te levantas y sigue. Un deseo de María José Rienda a tener en cuenta. Tenemos que seguir avanzando y reivindicando el papel de la mujer dentro del deporte. Que así sea. Un partido entre mujeres deportistas andaluzas y del resto de España, porque tampoco hay deporte de hombres, ¿no? No debería, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? Además, yo que conozco a las cocodrilas, ¿no? Es verdad que, bueno, las mujeres tienen que dar el paso de, como decía una de las chicas que ha intervenido, son más mujeres haciendo lo que una decide y lo que una le gusta. Y si es rugby, bueno, pues sea rugby, ¿no? Teniendo en cuenta que además la mejor árbitro internacional es mujer y es de Granada, ¿no? De rugby, ¿no? En un deporte que tradicionalmente, por supuesto, se ha entendido y se sigue entendiendo en muchos casos de hombre, ¿no? También ahí los medios tenemos un papel, ¿no? Y es cierto que se obliga ya, se empieza a tener en cuenta la igualdad de género también en el deporte a la hora de dar información sobre deportes que son más feminizados, ¿no? Tradicionalmente, que son minoritarios en voleibol, se me puede ocurrir, ¿no? Otro, incluso el rugby femenino, ¿no? Ahí también tenemos que estar. Muy bien. Bueno, ¿qué titular te gustaría encontrarte mañana en los periódicos, Eva, después de un día como el de hoy? Pues a mí me gustaría rotundidad en el respaldo a la igualdad y que este sea un comienzo, ¿no? Para un cambio real. La igualdad real y efectiva que decía la ley de 2007, ¿no? Que realmente tengamos con el respaldo en la calle hoy, en todos los puestos de trabajo, en las casas, en los hogares, en todos los rincones donde está la mujer, porque está en todos los rincones, que sea el comienzo del cambio. ¿Cómo os gustaría que pasara esta jornada ya rápidamente? ¿Qué mensaje os gustaría lanzar hoy ya? Yo creo que ya está siendo un éxito, porque ya lleva varios días siendo un éxito, pero yo querría denominarlo como que esto es solo el principio de una larga batalla y que vamos a ganarla sin duda ninguna. A mí me gustaría que en el día de hoy todas las mujeres y todos los hombres salgamos y digamos basta ya es el momento de la corresponsabilidad y ya comienza una nueva era en la que la mujer no va a ser discriminada por el hecho de ser mujer. Muchísimas gracias a las tres por haber estado en un día como hoy importante, alzar la voz en este día y transmitir también los mensajes a todas las personas que nos están viendo en casa. Como servicio público es lo que hemos intentado. Eva Navarrete, presidenta del Colegio de Periodistas de Andalucía. Muchísimas gracias. También a Cristina García, secretaria de Igualdad, a Yolanda Carrasco, secretaria de la Mujer, UGT, Comisiones Obreras. Feliz Día de la Mujer. Y a todos ustedes recuerden el lema de esta convocatoria: vivas, libres, unidas por la igualdad. Feliz Día Internacional de la Mujer. La información continúa con Juan Carlos Roldán. Adelante, Juan Carlos.